Esto es el episodio perdido de La Casita del Horror. Los Simpson, la tan aclamada serie de la familia amarilla que muchos aman, pero que hace ya bastante tiempo dicen empezó a decaer, pero, ¿y si te dijera que en sus tiempos de oro hubo un episodio que fue transmitido una única vez como especial? Bueno, el episodio al que nos referimos se llamaba La Casita del Horror, la depresión de Homero, un título poco llamativo pero que pronto sería entendido. El capítulo comenzó con la secuencia clásica de Bart, y las demás cosas que pasaban después, hasta la parte del sofá en donde por alguna razón no había nadie y él mismo se veía bastante maltratado como abandonado. Siguiente a eso unas palabras escritas en rojo claro dirían, la depresión de Homero. Después de eso el capítulo nos dirige a una escena de Homero en el trabajo, pero ya en esa parte me daría cuenta de algo inquietante. Homero estaba dibujado de una forma tan deforme que daba escalofríos y su cara chistosa y agraciada se llenaba de una apatía muy extraña. Después de eso pasamos a una escena de Carl llegando donde Homero, pero este no le haría los típicos comentarios con humor, sino que le diría a Homero un comentario bastante hiriente sobre su aspecto físico, llamándolo gordo seguido de inútil y que si haría algo más que solo quedarse allí acostado como de costumbre sin hacer nada. Esto obviamente molestó a Homero, quien simplemente se guardó sus palabras y se fue de ese lugar, pero en el camino se detendría al oír una conversación cerca de ahí, siendo de Smithers y el señor Burns. Este último le estaría diciendo a Smithers que había algo que lo molestaba mucho, y era lo inútil que era Homero, ya que nunca había hecho nada importante y solo perjudicada a su compañía al ser tan negligente, y que la única razón por la que no lo despide aún es por lástima, ya que un vago como él debería estar en la calle. Esto cambiaría la cara de Homero, haciéndolo poner una cara muy triste y desdibujada. Este saldría casi llorando de allí dirigiéndose hacia su casa, pero al llegar lo esperaba la frutilla del postre, ya que, al subir al segundo piso oiría a Bart hablar con sus amigos sobre lo patético que era su padre y que si no fuera por su culpa, él sería alguien respetado y que ojalá alguien tan inútil no hubiera sido su padre. Esto rompería a Homero, pero en vez de su típico enojo habitual este tendría un ataque de ira poco usual en él, ya que la animación en ese punto se desdibujaría bastante viéndose hasta de baja calidad y la toma ahora cambiaría a Homero en su trabajo, pero este no estaba en su puesto habitual sino en el centro del reactor. Ahora la toma cambiaría a Bart y Lisa en sus habitaciones mientras Marge estaba cocinando, pero Homero no se veía en ninguna parte. Ahora la escena era de la taberna de Moe, en donde Homero estaría bastante ebrio y Moe le diría que ya era hora de que se fuese a casa ya que era tarde en la noche, y empezaba a molestarlo, pero Homero no haría caso y seguiría tomando sin prestarle atención a las palabras de Moe, hasta que este le dice que lo quiere harto con esa actitud tan molesta, y debe ser por eso que Marge lo estaba engañando a escondidas, algo que se le escaparía a Moe por accidente ya que solo lo había oído de alguno de sus tantos clientes habituales. Pero la reacción en Homero sería muy diferente, este simplemente apartaría su bebida y se marcharía cabizbajo de allí mientras Moe se quedaba pensativo en si debía decirle eso de esa manera. Ahora se podría ver a Homero caminando sin rumbo, pero sus pasos parecían erráticos hasta que este pararía en medio de la oscura calle, y sin reparos caería al suelo rompiendo en llanto, pero su llanto era tan deprimente que parecía que el actor de doblaje lo estuviera sintiendo de verdad. Ahora veríamos a Marge cocinando esperando a Homero para que este coma lo que había cocinado ya que no solía llegar tan tarde en la noche.
Esta oiría un golpe en la puerta, significando que alguien había llegado, pero al abrir la puerta esta se daría cuenta que no había nadie tras la misma y solo el aire exterior la recibiría, por lo que se metería de nuevo dentro de su casa, pero justo antes de entrar una mano la agarraría del cabello, cortando la escena abruptamente. Ahora pasaríamos a una escena de Lisa y Bart, despertando al oír unos extraños ruidos abajo que les extrañaría y pensarían que era un ladrón, así que bajarían poco a poco, pero al ver al lado de la cocina, notarían que Homero parecía estar comiéndose algo a solas con casi que desesperación en su actuar. Esto se alegraría de que no fuese nadie peligroso, pero se extrañarían al no ver a su madre, así que le preguntarían a Homero, pero este no respondía y parecía no notar siquiera su presencia, ya que no les volteaba a ver. Pero Bart se daría cuenta de una cosa, siendo que lo que parecía cabello azul se asomaba de entre la olla que contenía, al parecer, la comida que estaba comiéndose Homero, pero al ver dentro de la misma Bart, pegaría un grito de horror viendo que lo que había allí era Marge, o bueno, lo que quedaba de ella, ya que solo era una parte de la cabeza junto a su cabello. Esto llamaría la atención de Lisa, quien al ver a Bart tan aterrado, vería la olla reaccionando de la misma manera, algo que alertaría aparentemente a Homero, quien voltearía y podría verse que en su boca tenía restos del cabello de Marge. Bart y Lisa, aterrados, intentarían huir de allí, pero Homero agarraría a Lisa logrando estrellarla contra la pared de tal forma que su cráneo quedaría abierto, y a Bart lo perseguiría en las escaleras, logrando atraparlo del cuello antes de que escape, y empezando a asfixiarlo lentamente hasta acabar con su propio hijo, quien con lágrimas intentaría oponerse, pero sería inútil. La toma final mostraría a Homero en el sofá, mientras él mismo sostenía un arma en sus manos, y decía que ya no tenía sentido estar ahí, ya que pronto todos desaparecería y que esto era lo que se merecían, viéndose a Maggie a un lado de él totalmente deshidratada y sin vida. Acto seguido Homero apretaría el gatillo, dejando un agujero en su cabeza, y finalmente la familia Simpson desaparecería totalmente. Al día siguiente saldría en las noticias que Springfield había sido raramente envenenada por radiación del reactor, y todo aparentemente había sido culpa de Homero, quien había averiado una parte del reactor, condenando a todo Springfield y sus habitantes a un final trágico.